Bienvenidos mis amados hermanos, amada iglesia, seguidores de Cristo, amigos, pues gracias a Dios, una transmisión más. Estamos ya en el segundo domingo de agosto, estamos ya recorriendo la mitad de este año, que ha sido un año complicado. Hermanos, sigamos guardándonos en casa, no salgamos si no es necesario. En verdad, la gente sigue muriendo, estamos viendo los contagios cada vez, bueno, no han subido, no se han disparado, pero tampoco han bajado, siguen muy altos hasta ahorita, y pues bueno, esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Y como lo he compartido en un principio, pues estábamos nosotros dejando de congregarnos como una instrucción del gobierno, como un testimonio a la sociedad, para mostrar que somos un grupo cristiano que se somete a las autoridades y que no nos conducimos de una forma rebelde o fanática. Sin embargo, hoy que ya hay una autorización para poderse reunir, yo he considerado en mi corazón y no tengo paz al tomar una decisión de reunirnos, dado que, bueno, se supone que el espíritu desde un principio era cuidar los contagios, y ahora que hay más, pues creo que no es muy sabio. Entonces nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que ir considerando la fecha en que Dios nos conceda o nos guíe más bien para tomar la decisión de reunirnos. En mi opinión personal, pues yo creo que lo más sabio va a ser cuando los contagios estén bajando de forma gradual, hasta que ya veamos que, pues no sé, ¿no? Por tener un número pues abajo de 100, abajo de 80 contagios al día, pues quizás será algo que nos lleve a podernos reunir. Como sea, creo que la oportunidad de seguir creciendo la seguimos teniendo, no solo por las transmisiones, hermanos, que gracias a Dios por la tecnología podemos aprovecharla, sino porque en realidad, hermanos, creo que lo más importante ahorita que se está, y creo que lo he dicho, que se está evidenciando es la importancia de la vida personal con Cristo, de tu andar con Dios. Creo que aquí es donde se prueba hasta dónde ya has arraigado un amor auténtico, fuerte, constante con el Señor. Y pues al contrario, creo que ahorita la palabra no está presa, como dice Pablo, y el discipulado, el hacer discípulos, tampoco depende de un edificio, sino depende de nosotros poder transmitir a la gente que está a nuestro alrededor nuestra fe y sobre todo pues la verdad del evangelio. Pero bueno, mis hermanos, estamos en este tema que pues nos ha ocupado ya bastantes transmisiones, no hemos salido, estamos hablando de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 que hablan de la historia de la iglesia, y pues bueno, estamos hablando de Apocalipsis, la última revelación, y como siempre pues quiero comenzar con algunas palabras de introducción. Y bueno, ¿qué puedo decirles, hermanos? Se dice que la historia la hace quien la gana. Y con esto quieren decir que los ganadores tienen la facilidad de manipular, controlar o cambiar los hechos realmente sucedidos y acomodarlos a su favor. Eso es lo que significa esa frase, que la historia la hace quien la gana. Bueno, pues si esto es verdad con la historia, pues también es verdad con la historia de la cristiandad. Pero entonces aún lo sabido de la historia de la cristiandad cobra gran valor. Sobre todo, lamentablemente, cobra gran valor cuando hablamos de lo negativo que se sabe de este tiempo de la historia de la iglesia de Tiatira, en estos 1000 años, del 500 al 1500. Tiempo que, como he dicho, es la época más oscura de la historia, no solo de la iglesia, sino de la humanidad, hablando de la era cristiana. Ahora, otra vez quiero enfatizar que en ningún momento en todo lo que estoy compartiendo es mi intención ofender la sinceridad de la fe de alguien en particular. Al contrario, es mi oración que al exponer los hechos históricos y al ver el testimonio de la Biblia como una contundente demostración de lo que Dios opina de lo sucedido, pues nos lleve a tener un deseo de aceptar a Dios y ver lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo más importante. Que veamos lo que Dios opina y cómo en la historia se ha cumplido.
Es mi deseo que esta información lleve a glorificar a Dios en nuestra vida, aprendiendo de la historia para no repetirla, porque ese es otra frase, otro dicho: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces mi deseo es que esta información glorifique a Dios aprendiendo de la historia y nos lleve a ir al Dios de la gracia, que hasta el día de hoy, muy a pesar de los intentos de Satanás de cambiar la verdad, Dios ha preservado su hermoso testimonio de amor en este precioso libro que son las Escrituras. Entonces, ese es mi deseo, que podamos ver en la Biblia este testimonio, en la historia y el testimonio de la Biblia, viéndolo como una cosa paralela, para confirmar que este libro no es un invento del hombre, pero a la vez también es un testimonio de la verdad que Dios quiere que aprendamos para tener una vida en comunión con Él por la eternidad. Vamos a orar. Padre maravilloso, Dios bendito, pues nuevamente muchas gracias por la vida que nos has dado, por guardarnos en este tiempo tan terrible. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano que puede estar ahorita escuchando pues esta transmisión. Te pido que tú tomes el control de todo, que no haya distracciones en sus hogares, que puedan estar en comunión contigo, dispuestos, Señor, a escuchar lo que tú quieres. Te pedimos, Dios, que tú sigas teniendo misericordia de la gente, aquellos que están en los hospitales, los que ya perdieron un ser querido, dales paz. Y, Señor, pues que en todo este tiempo tan difícil, en verdad, nuestro país y el mundo entero puedan voltear los ojos al cielo y verte a ti como la única esperanza. Estamos convencidos como hijos tuyos, como cristianos, que esto tiene que ver contigo, que tú estás tomando el control de esta situación y tienes un propósito. Padre, que por lo menos nosotros, tus hijos, los que tenemos el honor, la gracia de tener la verdad, podamos asumir esto como una oportunidad para hablar de ti, para mostrar a la gente tu amor y que hay esperanza aún en medio de esta situación. Señor, pues tú háblanos en esta tarde, en esta transmisión. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos hablando de la iglesia de Tiatira y nuevamente hemos hecho énfasis que es una iglesia histórica que Dios escribió hace 2000 años a través del apóstol Juan en Asia Menor, en Turquía, el día de hoy. Y bueno, estamos viendo la historia de la iglesia y aquí estamos viendo cómo esta situación, ¿verdad?, nos habla de 7 etapas. Ya hemos descrito la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y ya hemos ocupado mucho hablando de la iglesia de Tiatira. Y por eso hoy estamos hablando de Tiatira, la iglesia pagana, pero ya cuarta parte. Es la iglesia de la que más hemos ocupado y de antemano les comento, no es la última, habrá otra, me voy a esforzar porque solo haya otra, pero bueno, estamos ya en la cuarta meditación sobre la historia de la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, nuevamente tenemos que entender, aquí está un poquito más reducido, viendo la historia, vemos que la primera etapa es la iglesia apostólica del 33 al 200, la iglesia de sufriente, la iglesia perseguida del 200 al 300, la iglesia de Pérgamo, la que se casó con el mundo, del 300 al 500, y la que estamos estudiando, que es el periodo más largo, 1000 años, del año 500 al 1500. Ahora, hemos hecho mucho énfasis en que es Satanás nuestro peor enemigo y que el intento, la historia de la iglesia es el intento de Dios de hacer sus propósitos y de Satanás de estorbar en esos propósitos. Tenemos que recordar que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y este aspecto es muy importante porque te hablábamos de que Satanás tiene 2 formas de atacar. Ataca como león rugiente o se infiltra como ángel de luz.
Y eso es lo que hemos visto en el estudio de la historia de la iglesia, porque aquí al principio vemos que empezó como con una infiltración muy sutil del nicolaísmo, de esta idea, esta tendencia de separar a los religiosos, o a los líderes religiosos, del pueblo común. Pero bueno, después vino como león rugiente porque empezó la gran persecución, aunque ya se había infiltrado a la vez con esta idea de los padres de la iglesia, ciertos hombres que según eran mejores que los demás o más preparados, etcétera. Y cuando vemos ya Satanás se infiltró como ángel de luz con la aparente conversión de Constantino y estableció ya una estructura para promover, distorsionar más bien la verdad de Dios y promover lo que Satanás quería. Y esta iglesia dio como resultado la iglesia de Tiatira, esa iglesia que vamos a estar viendo que nuevamente ha empezado a actuar como león rugiente, hablando hacia los verdaderos. Ahora, ¿cuál es el aspecto importante? Bueno, 1000 años. 1000 años es lo que vamos a aprender de este tiempo. 1000 años de oscuridad es lo que vamos a estudiar. Y quiero comentarles que, bueno, en esta ocasión, a algo particular de esta transmisión va a ser que lo que vamos a meditar es de la historia. Pero ya hemos dado un contexto para poder hablar de ahora la aplicación de lo que está pasando en estos 1000 años. Ahora vamos a recapitular nuestro texto base, que es el libro de Apocalipsis capítulo 2. A partir del versículo 18 hemos estado aprendiendo de la iglesia de Tiatira, como dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y luego veíamos en el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y hablábamos de esta iglesia con muchas actividades, con mucha labor, y bueno, reconociéndole a Dios eso, pero ahora estamos entrando o viendo ya por tercera ocasión del tema específico de Apocalipsis 2:20, estamos analizando esta situación que es muy profunda de lo que Dios exhorta a esta iglesia, porque dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Ha sido nuestro tema consistente desde hace 3 transmisiones o 2 transmisiones atrás, y esta como la tercera, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y bueno, lo que estamos viendo aquí es la radiografía espiritual de la iglesia de Tiatira. Y en este punto quiero poner estas palabras como introducción a toda la historia que vamos a aprender a continuación. Estudiamos grandemente, o más bien abundantemente, este aspecto espiritual que está sucediendo en esta iglesia cuando Dios compara la situación que están viviendo metiendo a una mujer llamada Jezabel. Y ocupamos mucho tiempo hablando de este misterio babilónico, esta religión que se ha infiltrado en en todas las culturas, en todos los tiempos, y que hasta el día de hoy permanece. Y bueno, este es el punto importante, porque también veíamos que es una analogía con la parábola de Mateo 13:33, de aquella mujer que metió levadura en 3 medidas de harina. Y bueno, y veíamos que esta levadura representa, y que todo fue leudado, representa la mala doctrina y el pecado. Y esa es la parte que quiero explicar ahorita. El problema más grande del tiempo de la iglesia de Tiatira es que, como fruto de la iglesia de Pérgamo, se estableció la mala doctrina. La mala doctrina es la que aparta del Dios verdadero. La mala doctrina es la que no nos permite ver el evangelio puro y sencillo por gracia en la fe en Jesucristo. Y como resultado, la mala doctrina trae el pecado. Entonces, el asunto central no es ser visceral o crítico de la historia como un asunto meramente humano.
y vamos a ver muchos asuntos históricos que sucedieron, que determinaron el rumbo del cristianismo en estos 1000 años, pero yo quiero que entendamos que es una guerra espiritual en la que el punto de partida fue apartarse de la verdad de Dios, como hemos hecho énfasis, y que esta levadura se permitió introducir en la iglesia y como resultado trajo el pecado. Entonces, esto es muy importante porque a veces podemos hacer juicio del pecado y está bien, pero siempre el problema está partiendo de lo que es el corazón que no acepta la verdad de Dios y como consecuencia sucumbe ante el pecado. Esto es muy importante desde el punto de vista personal, es decir, de tu vida y mi vida, porque el asunto no son tus frutos carnales. El asunto es dónde están originándose esos frutos carnales en tu vida. Y todos los frutos que vienen en tu vida, ya sean carnales o no, o carnales o espirituales, están partiendo de lo que Dios, estás permitiendo de lo que Dios hace aquí, o no estás permitiendo lo que Dios hace aquí. Entonces, esta es la parte importante. Mi intención no es criticar a un grupo religioso para que nosotros, ahora de este lado de la historia, nos jactemos y digamos, ay sí, mira cómo son de hipócritas, mira cómo se condujeron. No, para que entendamos que el origen y el resultado tan terrible de eso fue en el origen de un corazón que no tuvo la fe suficiente para aceptar con sencillez la Biblia, sino que se empezaron a agregar un montón de cosas que el fruto fue un tiempo tan oscuro como el que vamos a estudiar. Esto para mí es muy importante para que entendamos el espíritu de lo que vamos a estudiar y sobre todo para que tú y yo aprendamos de esto en nuestra vida personal. Hoy es una oportunidad que tenemos de ser personas que en un mundo tan difícil que cada vez se está apartando de la verdad de Dios, guardemos nuestro corazón con la verdad de Dios para que la levadura no controle nuestras vidas, es decir, la mala doctrina, y como resultado de esa mala doctrina, estemos en pecado. Este tiempo de Tiatira es un tiempo nada halagador, nada positivo, y bueno, es algo que ya vimos en un antecedente de la Biblia, cómo Dios ve este tiempo de la historia. Y ahora vamos a ver eventos históricos que nos van a confirmar lo que Dios ya ha dicho de este tiempo. Así que, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender historia de la iglesia de Tiatira, el poderío de la iglesia romana universal. Es el momento en donde esta iglesia de Roma tomó el poder del mundo. Ahora, debemos ir entendiendo algunos eventos históricos importantes para poder ver cómo el escenario del milenio satánico se fue dando. ¿Qué es lo primero? Roma desaparece como imperio militar y surge como imperio religioso. El imperio romano, cuando uno va a la historia, es derrotado en lo militar por Atila el Huno. Este hombre es de una tribu llamada los Hunos que está en Europa. Y bueno, obviamente esta derrota sucedió alrededor del año 450 después de Cristo. Cuando sucede esto, ya en la estrategia de Satanás se había creado una religión para controlar con ella la política. Escúchame bien. Ya para este tiempo, porque estamos hablando del 450, cuando ya en realidad militarmente son vencidos totalmente como poder militar los romanos por este hombre, Atila el Huno, ya para este tiempo, en el año 312, como lo estudiamos en Pérgamo, ya la iglesia cristiana o la religión cristiana se había hecho universal. Y entonces, ya para este tiempo, Satanás había creado una religión para controlar con ella la política y a través de sus guerras y sus ejércitos del año 500 al 1500, lo que planea Satanás es eliminar la Biblia. Este aspecto es muy importante de entender.
Como digo, no se trata solo de prácticas de pecado en sí mismas. Se trata de una guerra espiritual de apartar al hombre del testimonio de la verdad de Dios plasmado en este precioso libro. Y todo va a tener que ver con este intento de eliminar la Biblia por completo, porque si nos quitan la Biblia, nos quitan el testimonio del Dios verdadero. Es en la Biblia donde viene cómo ser salvo. Es en la Biblia donde habla del pecado universal. Es en la Biblia donde habla de un Dios que nos amó tanto que se despojó de su deidad. Es en la Biblia que nos habla de un Dios que caminó hacia una cruz y murió por nosotros. Es en la Biblia que pone las condiciones de cómo podemos confiar en esa sangre preciosa para poder tener vida eterna. Así que si nos quitan la Biblia, nos quitan a Dios, nos quitan la salvación y la forma de poder tener con Él, con Dios, una relación que dé vida eterna. Así que Satanás no lo ignora y ahora tiene toda la maquinaria, toda la estructura, toda la estrategia para lograrlo. Ahora, una de las primeras cosas que este imperio hace es demostrar también su filosofía de trabajo. ¿Cuál fue la filosofía de trabajo de este imperio religioso? Pues su frase la podemos resumir en: el fin justifica los medios. Y cuando vemos la historia de esta iglesia, podemos darnos cuenta que a donde han llegado no les ha importado mezclar la cultura pagana con cosas cristianas para poder infiltrarse a través de esta verdad. El fin justifica los medios. Y bueno, podemos ver que en toda la historia esta filosofía la han puesto en práctica. Ahora, nosotros sabemos que esto es falso. Claro que es falso. El fin no justifica los medios, porque si los medios no son correctos, si los medios no son de acuerdo a Dios, no está bien. Y esto es muy importante porque aún el día de hoy, en muchos grupos cristianos, quieren en verdad, con el afán de convocar más personas, con el afán de tener mayor aceptación, sacrifican muchas verdades para poder adquirir a más adeptos. Pero en este caso, hablando de este imperio religioso, eso es algo que era una constante en la vida y en la práctica de este imperio romano católico, esta iglesia romana universal. Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que otra cosa que hizo esta iglesia es que empezó a moldear su doctrina a través de concilios cristianos. Y otra vez entramos en esta práctica del nicolaísmo, donde se cree que a través de un grupo selecto de hombres, que según ellos Dios escoge para poder definir qué es verdad y qué no es verdad, para poder definir qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Todo esto, vean, desde el origen de Éfeso con los nicolaítas, que empezó como obras y que en Pérgamo se estableció como doctrina, ya para Tiatira era completamente toda una estructura, pero una estructura que a la vez ya se había contaminado con Jezabel, este misterio babilónico que, como vimos en la transmisión pasada, infiltró un montón de prácticas que nada tienen que ver con la verdad de la Biblia, pero sí con esta religión en misterio que ha estado presente desde los comienzos de la humanidad. Ahora, estos concilios cristianos podemos verlos en la historia y pues bueno, es una estrategia que fue llevándose a cabo para, repito, consolidar su postura en el mundo. Y bueno, nada más rápidamente podemos ver el concilio de Sárdica en el año 343, el concilio de Constantinopla en el año 381 y el concilio de Éfeso en el año 431. Ahora, este concilio de Éfeso, podríamos hablar de detalles y de cosas que se establecieron en estos concilios, pero muy en especial quiero hablar de este concilio porque este concilio fue muy importante para la cristiandad verdadera,
porque fue en este concilio, y nada casual, porque ¿dónde están? En Éfeso, donde la iglesia de Éfeso estaba y batalló con el culto a la diosa madre, que en este contexto era Diana o Artemisa. Pues es en este concilio donde se empezó a dar el culto a María. Interesante, pero Dios nos deja este testimonio en Apocalipsis para ver cómo si esta iglesia de Tiatira empezó su gobierno infiltrando toda esta cultura del culto a la diosa madre. Y cuando yo digo que Jezabel se infiltró a la iglesia de Tiatira, estoy hablando de que las cosas que vienen de culto pagano se hicieron cristianas. Y la iglesia de este tiempo, lo único que hizo fue, y observó que, por ejemplo, en Éfeso y otras ciudades de Asia y de Europa, se adoraba a la diosa madre. Entonces, lo único que hicieron fue darle a María esta idea de ser la madre de Dios, lo cual no es cierto, y se empezó a adorar como un culto de adoración. Ahora, esto es, el fin justifica los medios, y empezar a infiltrar doctrina de Jezabel en la iglesia. Ahora sabemos que Dios a María le dio un honor maravilloso, le dio la oportunidad de vivir con el Dios encarnado y tenerlo en su vientre. Pero la Biblia es bien clara: el que nació sin pecado, el que caminó sin pecado y el que murió en una cruz para pagar nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. Y cualquier otra cosa que se anteponga ante esta verdad absoluta y completa y verdadera es herejía, abominación, idolatría, y Dios la aborrece, como hemos visto en las reflexiones y transmisiones anteriores. Pero también algo muy marcado que quiero destacar en este tiempo del concilio del 431 en Éfeso es que se empezó a perseguir a los grupos minoritarios como los nestorianos. Ahora, ¿quiénes son estos nestorianos? Bueno, este grupo, estos nestorianos surgieron como parte de un hombre llamado Nestorio de Siria, que fue ordenado, escuchen bien, obispo de Constantinopla en el año 428. En esa época surgieron varios grupos en el mundo de la fe en ese tiempo, que fueron nombrados por sus regiones, como los lombardos porque estaban en Lombardía, como los búlgaros porque estaban en Bulgaria, como los albinenses porque eran de Albifrancia. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que en este concilio se empezaron a atacar y considerar herejes estos grupos, en especial los nestorianos. Pero fíjense, tanto los nestorianos como los albinenses, como los lombardos, como los búlgaros, tenían un grupo de doctrina, estos fieles, que hay testimonios escriturales que tenían esta postura con respecto a su fe. Estos grupos consideraban la Biblia como la autoridad absoluta, la salvación por gracia por medio de la fe. Consideraban el bautismo de infantes como un ritual pagano. Creían que el Señor Jesucristo retornaría antes del milenio y restauraría a Israel. Creían que el cristiano está eternamente seguro en Cristo. Y también creían en la separación, punto importante también, entre el Estado y la iglesia. Ahora, ¿por qué hago mención de esto? Porque muchos piensan que los verdaderos cristianos, y hablo de los evangélicos, muchos piensan que los verdaderos cristianos salieron en la Reforma. No, claro que no. Y la propia Biblia en Apocalipsis 2, que vamos a estudiar en la siguiente transmisión de las recompensas a los fieles, podemos ver que Dios siempre ha tenido un grupo, un núcleo de personas que lo han seguido, de personas que con sencillez han visto por siglos las verdades básicas
que la Biblia tiene con respecto a la fe del cristiano. Y vemos, todos los que tenemos años como cristianos, vemos que son las mismas posturas que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Las repito, doctrinas de los fieles en el tiempo de Tiatira, de estos grupos, los nestorianos, los lombardos, los albinenses, los búlgaros, todos estos grupos fieles tenían estas doctrinas claras como postura. La Biblia es la autoridad absoluta. Salvación por gracia por medio de la fe. Consideraban el bautismo de infantes como un ritual pagano. Creían que el Señor Jesucristo retornaría antes del milenio y restauraría a Israel. Creían que el cristiano está eternamente seguro en Cristo, y creían en la separación entre el Estado y la Iglesia. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque es muy importante que nosotros como cristianos entendamos, como lo dije, la historia la hace quien la gana. Y obviamente podemos tener la falsa idea de que la luz de la verdad apareció hasta el tiempo de la Reforma. No, la luz siempre estuvo allí. Claro, como lo hemos visto, estamos en un tiempo de oscuridad, en un tiempo donde la mayoría estaba oscurecida por este imperio que a través de estos concilios se emancipó y se estableció en el mundo como la única postura, y obviamente con la espada en la mano, obligando a las personas a someterse a estas verdades oficiales. Pero la Biblia, vamos a ver, y la historia, como vemos, da testimonio de que siempre ha habido gente que ha preservado esta verdad. Como veíamos en Pérgamo, su piedrecita blanca la tenían bien segura, porque Dios, el maná del cielo, el maná escondido, también venía y estaba con aquellos que aún en medio de esta gran oposición estaban siendo guiados por Dios. Otros concilios, el de Calcedonia en el 451 y el de Constantinopla en el año 553. Así que ya para este tiempo, ya entrando ya a lo que es el milenio satánico, al siglo VI, ¿verdad? Ya esta iglesia tenía toda una estructura de doctrina, de poder, para establecer y preparar el escenario que por 1000 años controló al mundo. Por 1000 años controló al mundo. Así que repito, así que entramos al siglo VI con una religión política, con mucho poder en el mundo y muchos asuntos sin valor eterno se discutieron en estos concilios. Podríamos poner ejemplos como en uno de ellos se discutía cuántos ángeles podían caber en la cabeza de un alfiler. Se discutió, porque ya estaba la doctrina de la hostia, qué pasaba si se caía al suelo pedazos de hostia y se los comía un ratón o una rata. Se debatió si esos animales iban al cielo por el hecho de haber comido un pedazo. Y así como estas cosas que nos pueden dar risa, se discutieron en estos concilios. Pero detrás de todo esto, eso sí, en estos concilios se logró determinar quién es hereje y quién no lo es. Pero no solo eso, sino se dijo que el hereje debe ser exterminado. ¿Qué hicieron entonces estos concilios? Lo único que hicieron fue fortalecer la posición de Roma y eliminaron toda oposición a la doctrina romana. Y es terrible, pero lo que estamos viendo en el comienzo de este tiempo de la historia, como lo he dicho, el tiempo más oscuro de la historia de la humanidad después de Cristo, comenzó la gran persecución, escúchenme bien, en el nombre de Dios. Empezó la gran persecución
en el nombre de Dios. Por eso hoy muchas personas, sobre todo pienso en los millennials en adelante, cuestionan la autenticidad de un creador porque sus ojos ven en la historia que la religión solo ha sido negativa y ha destruido y ha dañado. Aún nosotros, los que hemos vivido de las Torres Gemelas para acá, sabemos que otra religión se ha lanzado al mundo en asesinatos, en cosas crueles e injustas y cobardes en el nombre de Dios. Así que es algo que Satanás ha usado. Es más, déjenme decirles, y me estoy adelantando, el Islam comenzó exactamente en el mismo periodo, porque Mahoma nació en el año 600 y por ahí más adelante comenzó esta religión que ya hoy en día es una de las más grandes después de esta religión que estamos estudiando. Entonces, vemos que este asunto es algo terrible, porque en el nombre de Dios se empezó a perseguir. Ahora, eso es un dato, fíjense, que podemos ver en la historia, a pesar de lo que dije en el principio, que la historia la hacen los que la ganan. Por eso esto ratifica más que lo que tenemos de testimonio el día de hoy, pues tiene que ser verdadero. Hablando de lo negativo de ese tiempo, se calcula que entre el año 500 y 1500 hubo aproximadamente 50 millones de asesinatos en el nombre de Dios. Si esto no te pone la carne de gallina, no sé qué más lo pueda hacer. 50 millones de personas asesinadas en el nombre de Dios. Cuando vayamos y estudiemos Apocalipsis 17, vamos a ver cómo Dios señala de forma directa este pecado a esta religión. Ahora fíjense, nada más para que tengamos una dimensión. Nosotros estamos viviendo en la posguerra. Somos una generación que prácticamente no ha vivido una guerra mundial. Claro que bueno, la guerra terminó en el 1945, y sabemos que todavía hay gente viva de ese tiempo, pero todos son ya ancianos. Así que la mayoría de los que estamos vivos hoy no hemos vivido una guerra mundial. Y vivimos en un tiempo donde se le ha dado, después de la Segunda Guerra Mundial, se le ha dado un valor más alto a la vida del hombre, porque aún la Segunda Guerra Mundial cobró casi el mismo número de personas, 50 millones, pero estamos hablando de una guerra, no de una religión que en el nombre de Dios mata personas inocentes. No estamos hablando de dos ejércitos enfrentándose con armas, peleando por ideales e ideologías. No, estamos hablando de alguien que dice ser promotor de la vida y que dice hablar de la verdad del amor de Dios, y mató 50 millones. Ahora repito, se habla que si esta pandemia del coronavirus cobra más de 2 millones de vidas, será una tragedia terrible. Si el coronavirus mata 2 millones de personas en el mundo, será una tragedia en el siglo XXI. ¿Qué es eso comparado con esta terrible situación? Es triste, pero a veces la gente se olvida de la historia. Y no nos damos cuenta de lo serio que es alzar el estandarte de la verdad y no quedarse callado. No es algo ingenuo. No es algo cuestión de religión. Como dije, es cuestión de mala doctrina y como fruto el pecado. Y eso es lo que vemos en el resultado de este tiempo. Así que, cuando Dios menciona a Jezabel en este tiempo, lo hace también porque así hizo Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Mató siervos de Dios en el nombre de su Dios. Dios está diciéndonos, observa cómo en el nombre de un Dios
del misterio babilónico se mataron siervos de Dios. Eso lo vimos en la transmisión pasada. Así que cuando Dios compara este tiempo de Tiatira con Jezabel, también está diciendo, hey, vean cómo esta religión mató en mi nombre. Ha matado muchas personas en mi nombre. En este tiempo, del año 500 al 1500, cada vez más autoridad adquirieron los líderes religiosos y cada vez menos acceso se dio a la Biblia. Se consideró herejía toda búsqueda del conocimiento fuera de la autoridad eclesiástica. Por eso hubo tanto retraso en las disciplinas humanas. Se consideraba pecado pensar. Esa es la historia a la que entró la humanidad como fruto de esta mala doctrina que se introdujo desde Pérgamo y que dio fruto al tiempo de Tiatira. Ahora vamos a hablar, después de haber establecido todo este clima y cómo este preludio para entrar a este milenio satánico y ver cómo esta iglesia hizo tantas barbaridades, vamos a hablar un poco de los líderes de la Iglesia Romana Universal, porque fueron clave para esta situación que se vivió en estos 1000 años. Uno de los primeros que quiero resaltar, ahora la historia es tan abundante de este tiempo, son 1000 años, que no es un curso de la historia de la iglesia. Así que les pido una disculpa por no meterme a detalle. Me he esforzado por tratar de entresacar lo importante. Pero bueno, uno de los líderes de este tiempo fue León I el Grande, que vivió del año 440 al 461. Es un poco antes de este periodo, pero es obvio que está estableciéndose el escenario. Ahora, se denominó a sí mismo este hombre, este León I el Grande, él se denominó a sí mismo el líder espiritual más grande del mundo. Fíjate cómo se denominó, qué humilde, ¿verdad? Se denominó el líder espiritual más grande del mundo. Y pon mucha atención, fue el primero. No fue Pedro, ni Pablo, ni los padres de la iglesia. Él fue el primero en usar la frase, tú eres Pedro, de Mateo 16:19. Y ustedes saben que una de las posturas de la Iglesia Universal Romana es decir que la estableció Pedro y que a partir de Pedro, Cristo más bien estableció a Pedro como el mero, el primer papa, y de ahí una sucesión. Bueno, pues para empezar en la historia, jamás vas a ver un registro de que ellos apelen a esta frase, sino hasta este hombre. Obviamente Satanás está detrás para ir consolidando este imperio de 1000 años que hasta el día de hoy, claro que no con la misma fuerza, sigue existiendo. Y bueno, en realidad podríamos hablar de esta postura, explicar en su contexto esta frase, entender en realidad quién es la roca, y podríamos ver en la historia cómo Pedro, por ejemplo, si fuera verdad, si aceptáramos, para empezar es la primera vez que aparece, así que por 400 años no se pudo decir porque no era verdad, pero aceptando sin conceder, como se dice, si pudiéramos ver el testimonio escritural, versículo por versículo o libro por libro, podríamos ver claramente que para empezar, en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 12, ya no aparece. Jamás vuelve a aparecer Pedro. ¿Quién es el principal? Pablo. Y cuando tú lees las cartas del Nuevo Testamento, si Pedro era el Papa, y en esta postura él es el que da la última palabra de Dios, ¿por qué el 75% del Nuevo Testamento no lo escribió Pedro, sino lo escribió Pablo? También cuando vas a Gálatas capítulo 1, dice la Biblia que Pedro era el apóstol a los judíos y Pablo a los gentiles. Así que podemos ver por todos lados que no hay ninguna razón escritural, ninguna razón histórica para aceptar que Pedro era aquel líder como una cabeza principal. Porque en realidad si viéramos el testimonio escritural,
quedaría más en Pablo que en Pedro. Pero bueno, sabemos que todo esto tenía que ver con este misterio babilónico, porque inclusive hay un dios que se asocia con una piedra y con un gallo alado, que bueno, otra vez hablaríamos mucho de eso y fue muy fácil conectarlo con Pedro. Pero repito, no es el propósito. El asunto que quiero que veamos es que a partir de aquí, este hombre fue uno de los primeros obispos de Roma en actuar como líder civil. ¿Y qué estamos viendo? Que ahora el Papa no solo es una persona religiosa, sino también una persona política. Y hasta el día de hoy tenemos que reconocer que la función del Papa, en su gran parte de funciones, es política. Este obispo felicitó al emperador de ese tiempo por torturar y ejecutar herejes en el nombre de la iglesia. Nada más para que tengamos una idea. Y podríamos hablar mucho de él, en la historia lo puedes ver. Otro líder de esta época fue Gregorio Magno o Gregorio I. Él vivió del año 540 al año 604. Y bueno, él fue llamado el Papa más grande de Roma. Este hombre organizó un ejército para defender Roma de los lombardos. Veíamos que estos lombardos vivían en la región de Lombardía, pero en su mayoría eran personas que estaban siguiendo los principios bíblicos que ya vimos anteriormente. Ahora, este papa, con un ejército, repito, defendió a Roma de los lombardos y al tener éxito, negoció la paz con los lombardos. Y de repente el papa, repito, es una figura política muy grande. Y a partir de este momento, esto afianza la supremacía del papa. ¿Y qué podemos decir de esta supremacía papal? La historia del papado está llena de asesinatos, está llena de incesto, está llena de crueldad tal como la de los emperadores romanos. Inclusive en la historia vemos que hubo un papa mujer. Y cuántas oscuras historias, que nada más basta conocer la historia de los Borgia, que para tener una idea de la política y corrupción que había quedado, pues que estaba muy lejos este puesto del Papa de ser un puesto divinamente establecido. Se sabe que el Papa Borgia, Alejandro, cometió incesto y tomó como esposa a su hija Lucrecia. Y los dos políticamente se esforzaron por mantener el poder del papado por varios años. Y bueno, mucho podríamos decir de esta historia tan oscura de ese tiempo. En este tiempo surgió la idea de que el Papa era superior al emperador. Se decía lo siguiente: él es la autoridad máxima sobre toda la tierra, la del Papa. El Papa estaba quitando y poniendo reyes a su conveniencia. Es en el punto donde se le colocó a un hombre por encima del Dios de la Biblia. Se desplazó lo que la palabra de Dios decía, y ahora este hombre, considerándose el representante de Dios en la tierra, él tenía el poder, porque era parte infalible, según esto, ¿verdad?, para quitar y poner reyes. Inclusive hubo un tiempo en la historia, y por eso una contradicción la infalibilidad del Papa, donde hubo 2 o 3 papas al mismo tiempo, y cada uno excomulgaba al otro en el nombre de Dios. Entonces la pregunta es, ¿Dios cuál es el verdadero? Pero bueno, a lo que voy es que en este tiempo se le dio un poder tan grande al líder que el pueblo no tenía voz ni voto. El día de hoy hay muchos pastores que tienen la misma postura. Se enseñorean de la grey y se colocan como si su palabra fuera divina. Y si alguno de sus feligreses osa cuestionarlo, lo acusan de rebeldía y de que no se somete al siervo de Dios.
mucho cuidado con esas posturas, porque aún dentro de las iglesias de hoy hay muchos pastores que no aceptan más que lo que Dios les dice a ellos, o lo que les da claridad a ellos. Eso es lo que se tiene que hacer. Y si no se lo dijo a él, entonces no es de Dios. Nada más lejos de la verdad. ¿Cuántos pastores papas existen el día de hoy donde se les da una autoridad que no? Inclusive yo he sido testigo, me consta, de que he tenido pláticas con pastores hablando de lo que dice la Biblia sobre ciertas doctrinas y no lo aceptan. Pero cuando lo dice un hombre que ellos consideran papa, en este sentido, entonces ya lo aceptan. Hoy es muy peligroso tomar decisiones basados en un cristiano famoso, en alguien que ya tiene mucha reputación para tomar decisiones. No, nuestra norma de autoridad siempre será la Biblia. Yo soy un siervo de Dios y claro que Dios me ha dado una posición y claro que es responsabilidad de la iglesia local dar el lugar y honor a sus pastores, pero en ningún momento se puede considerar que un pastor está por encima de lo que dice la Biblia y que él está por encima de las decisiones que Dios, o instrucciones, perdón, que Dios ha dejado en su palabra. Esto lo tenía que decir porque a veces nos vamos solamente a criticar la historia de la religión, cuando, repito, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Si hay muchos pastores. Ahora, Gregorio, hablando de este hombre, apoyaba el ascetismo. ¿Qué es eso del ascetismo? Es negar todo placer. Él pensaba que mientras más sufría una persona, más puro era. Esto viene de Jezabel, de la religión de Jezabel, del misterio babilónico. Este líder, este papa, hizo mucho énfasis sobre el culto a los santos, las reliquias, y se metió mucho al interés de la demonología. Él creía, escúchame bien, que las relaciones sexuales entre cónyuges era pecado, con la única excepción de que fuera para procrear. Ahora, parece muy pura esta doctrina, pero es muy diabólica, porque Dios nos deja en la Biblia claramente que la vida conyugal en el matrimonio es santa y pura. Se llega a creer, a partir de aquí se filtró la idea de que aún el acto sexual en el matrimonio era pecado. Por eso de allí ese énfasis de no reconocer que María, casada con José, pudo tener una vida santa y pura, con una vida conyugal limpia con su esposo. Porque desde el principio de esta ideología se llega a creer que una persona que tiene relación sexual, aún dentro del matrimonio, es corrupta. Vean la sutileza, pero a la vez la perversión de Satanás al meter estas ideas. También creía él que si un bebé se moría sin ser bautizado, se iba al infierno. Y bueno, todo esto lo menciono porque son cosas que se fueron posicionando como esta levadura, como esta mala doctrina que produjo el pecado en este tiempo tan terrible. Vamos a hablar de otra situación. La Iglesia Romana Universal comienza el oscurantismo. Ahora, ¿qué es esto de oscurantismo? El oscurantismo es un método sistemático de mantener al pueblo en ignorancia. Como ya lo dije, casi no hay un avance en ninguna disciplina. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos decían, solo nosotros podemos, ustedes no. O sea, ellos decían, ustedes no tienen ni voz ni voto, no pueden decir qué está bien y qué está mal, porque solo nosotros. Es un tiempo en que Satanás casi llega a eliminar la Biblia del mundo. Ahora es una observación, pero cuando uno observa las naciones católicas, siempre estuvieron y están tecnológicamente retrasadas con respecto a las naciones protestantes. Eso es algo que podemos observar aún en la historia. En los países donde comenzó el evangelio es donde hubo más avance
en la tecnología, y eso vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos del tiempo de la Reforma y sus resultados. Ahora, ¿cuáles son los resultados de vivir bajo el control de la Iglesia Romana Universal? Primeramente, comenzó una religiosidad externa sin relación interna. Ahora, quiero decirles, mis hermanos, que aún nosotros podemos caer en este pecado. Ni orar, ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia, escúchame bien, es suficiente si el corazón no está en ello. Y ese es el problema de la religión. Y podemos estar en una iglesia bautista y decir que leemos la Biblia todos los días, y decir que oramos todos los días, y que si hubiera facilidad para reunirse me reúno, y aún así pensar que esto es lo que me hace diferente. Y no, lo importante es lo que está pasando adentro, lo importante es el acto. En este tiempo lo importante era el acto, no la actitud, pero lo importante es lo que pasa en el corazón. La apariencia de piedad es más importante que la práctica misma, y esto sucede tristemente en ese tiempo, y podríamos hablar de cómo muchos cristianos están así, piensan, ¿verdad?, que por su exterior están bien, pero por dentro tienen muchos problemas. También en este tiempo, como ya lo dijimos, tomaron el control de los reyes, y hubo gobiernos totalitarios y un caudillismo increíble. Vemos en su máxima expresión la doctrina del fin justifica los medios. Podemos ver que la iglesia quitó en el nombre de Dios propiedades, acusando de herejes a todos aquellos, y se quedaba con ellas, tal como hizo, y eso ya no lo vimos Jezabel en su tiempo, ¿verdad? Vituperando a un hombre y quitándole su propiedad. Pero bueno, tenemos que entender que el fin no justifica los medios. Repito, hoy en día hay muchas iglesias que se dicen cristianas, pero manipulan a través de la música, de la emoción y de las experiencias sobrenaturales. Eso es misterio babilónico. Las iglesias que hacen énfasis en el don de lenguas y en los dones emocionales, y que Dios me dijo y Dios me habló, son religiones que tienen que ver con este medio, esta doctrina, mala doctrina que ha infiltrado Satanás. Ahora, también en este tiempo, la educación fue controlada. Era el medio por el cual se filtraba la información que ellos querían. Los únicos que podían enseñar, aún en las ciencias, tenían que ser religiosos. Obviamente hubo un clasismo basado en posición social, y bueno, terrible. Pero bueno, vamos a avanzar. Hubo un esfuerzo por exterminar a los judíos. Este punto es muy importante porque dice la Biblia que tenemos que andar en las sendas antiguas. Y tiempo me falta para explicar esto, pero parte de las sendas antiguas es el pueblo de Israel. Dios ha dicho desde Génesis 12 que cualquiera que maldiga a Israel será maldito, y cualquiera que lo bendiga será bendito. Y tú puedes ver en la historia que todos los pueblos que han tratado mal a los judíos les ha ido mal, y a todos los pueblos que los han tratado bien les ha ido bien. Obviamente esta religión inspirada por el diablo acusó a los judíos de ser malos, y que todo lo que a ellos. Inclusive hubo una peste en Europa que se expandió grandemente, pero a los judíos casi no les pegó. Y ellos, en lugar de verlo como parte de sus prácticas de rituales, de limpieza y higiene, que eso les ayudó, decían que ellos eran, que con brujería habían expandido esa plaga. Había mucha hechicería y misticismo en ese tiempo. Y cuando no se entendía nada a través de la ciencia, lo acusaban de brujería y los acusaban de herejía y blasfemia. El asesinato de judíos fue bien visto por parte de esta iglesia por siglos. Ellos acusan a los judíos de matar a Jesús. Y aunque esto puede tener un poco de cierto,
sabemos que Jesús murió por culpa de todos. Nosotros lo matamos, lo mataron los romanos, lo mataron los judíos, lo mató el Padre porque lo envió el Padre y se mató a sí mismo porque él dijo que él ponía su vida por sí mismo. Así que obviamente el argumentar esto para atacar a los judíos es una cuestión que viene totalmente del diablo, pero es una realidad. El antisemitismo es algo que estaba en boga en ese tiempo. Se mató a mucho judío por el hecho de ser judío, acusándolos de ser asesinos del Señor. Ahora, la formación política del Santo Imperio Romano. Sé que es una transmisión pesada, mucha información, pero voy a correr. Era necesario dar un testimonio de la historia, conectándolo con la doctrina. Y bueno, ¿qué podemos decir? En el año 768, después de Cristo, sube al trono un hombre llamado Carlomagno del Imperio Franco. Él es instruido por un monje inglés llamado Albino. Y bueno, este hombre extendió sus dominios y se hizo muy fuerte. Tiempo después, Roma y sus estados estaban siendo atacados nuevamente por los lombardos. Y a la misma vez, el Papa tercero, es acusado de adulterio. Fíjense. Y no tiene cómo defenderse. Y le pide ayuda a Carlomagno. Y Carlomagno lo apoya. Cuando llega a Roma, los lombardos ya le habían apresado al Papa. Y así Carlomagno lo rescata de las manos de los lombardos. Y el Papa, escuchen bien, en agradecimiento, el Papa, en agradecimiento a Carlomagno, le nombra emperador del nuevo imperio el 25 de diciembre del año 800 después de Cristo. Este dato es muy importante porque hablando del misterio babilónico, el culto al dios Sol en la antigua Babilonia y en todas las culturas se da el 25 de diciembre. Pero es en el tiempo de los concilios cristianos que se elige el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo, cuando sabemos que el Señor no pudo nacer en invierno. El Señor tuvo que haber nacido en un mes como septiembre u octubre, y ese es otro tema. Pero el asunto es entender que esta fecha va a ser muy importante en los eventos aún proféticos. Porque aún en el Antiguo Testamento, otro anticristo, sombra del anticristo, llamado Antíoco Epífanes, entró al lugar santo del templo judío un 25 de diciembre para sacrificar a una puerca en el altar, cometiendo abominación asoladora. ¿Y qué día lo hizo? El 25 de diciembre. Siglos después estamos viendo como un hombre llamado Carlomagno es nombrado emperador, ¿qué día? Un 25 de diciembre. Pero fíjense, no solo eso, en su coronación se dijeron las siguientes palabras: Carlomagno, emperador y Augusto, coronado el día de hoy por Dios Todopoderoso. Es mi sugerencia decirles, mis hermanos, que no estoy adelantando, cuando entremos al libro de Apocalipsis en el capítulo 11 y estudiemos ese día cuando el anticristo se autoproclama Dios, lo más seguro es que sea un 25 de diciembre. La historia con el caso de Antíoco Epífanes y de Carlomagno nos puede dar una gran advertencia de cómo esta fecha será usada por el diablo, usando este misterio babilónico infiltrado desde los primeros 300 años después del comienzo de la iglesia. Así que aquí vemos a Carlomagno como un tipo del anticristo. Y aquí, en este punto donde se le declara emperador y Augusto por el Dios Todopoderoso, la doctrina del Santo Imperio es la máxima autoridad. Y en este caso, la máxima autoridad es el Papa. Carlomagno
intentó revivir las instituciones del antiguo imperio romano. Siendo un rey pagano, nombró obispos, arzobispos y abades de entre sus nobles. El futuro de Europa se decidió aquí en este tiempo histórico, donde se unió el gobierno entre el Papa y el emperador. Es un tiempo donde hubo muchos abusos, repito, y a partir de aquí, en realidad es increíble el poder tan absoluto que adquirió el papado por estos pasos políticos en la historia de Europa. Para ir avanzando rápidamente, vemos las consecuencias de la formación política. Vemos, la Iglesia-Estado recibe el nombre de Santo Imperio Romano. Ahora la Iglesia recibe jurisdicción directa sobre el rey del imperio. El Papa es vicario de Cristo en lo espiritual y el emperador en lo temporal. Pero no solo eso, los enemigos de la Iglesia son los enemigos del imperio. ¿Y qué vemos como fruto de todo esto? Las cruzadas, la Santa Inquisición, que fueron fruto de una idea que viene de Jezabel en este intento de usar el nombre de Dios para imponer la mentira. Así que en este tiempo, con Jezabel adentro, en esta mala doctrina, se hacen una serie de barbaridades, como ya lo dije, en el nombre de Dios, pero sobre todo, en una religión completamente apartada de la fe en Cristo por medio de las Sagradas Escrituras. Se hizo toda una religión y un imperio subyugando al hombre, apartándolo de Dios a través de instrumentos establecidos para ello. Pero para ir terminando, ¿y qué de nosotros? Muchas veces permitimos que en nosotros se llegue la idea de que solo el pastor puede y debe enseñar. Esta idea, mis amados hermanos, está haciendo mucho daño para poder lograr la misión de Dios. Es muy cómodo dejar que un líder sea el que busca a Dios, el que enseña de Dios, el que predica y hace la obra, pero eso es de Jezabel. El verdadero cristianismo tiene que ver con que tú y yo somos sacerdotes del Nuevo Testamento y no podemos permitir que Tiatira se infiltre en nosotros. Jezabel te ponga la idea de que solo el pastor, solo él puede predicar, solo él puede enseñar, él es el que tiene que propagar el evangelio. Y hoy con esta pandemia, más que nunca, te debe de quedar claro que Dios ha puesto personas en tu vida que solo tú puedes predicarles. Dios ha puesto personas en tu vida que solo tú puedes discipular, que solo tú puedes orar por ellas, que solo tú puedes darles esperanza. Y es el momento de mostrar que nuestra vida cristiana está muy apartada de lo que es la mala doctrina y estamos viviendo los principios bíblicos para vivir la vida cristiana. Podemos criticar mucho de lo que aprendimos de este tiempo tan terrible, pero ¿qué de nuestro papel en esta historia que Dios nos está dejando escribir? Hoy es tiempo de cumplir la misión de Dios. Creo que estamos muy cerca del arrebatamiento, mis hermanos, y no sabemos si esto no va a parar hasta el arrebatamiento, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tú y yo somos responsables de dar el amor y esperanza en el Evangelio. Así que para terminar, porque yo sé que es mucho hablar, mucha información, pero para terminar, la historia testifica que la acusación y condena que hace Dios sobre este periodo de la iglesia es cierta. Y Dios lo único que quiere
es que los hombres lleguen a un encuentro con Él. Eso es lo más importante. Sin el obstáculo de la religión o los líderes religiosos, es Cristo, mis hermanos. Él es lo importante. Muy a pesar de todos los obstáculos que pueda haber hoy, Dios ha dejado su mensaje claro. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mensaje claro que Dios ha dado, mis hermanos? Que Él nos ama y dio la vida por nosotros en la cruz. Ese mensaje que tú y yo hemos aceptado, ese mensaje por el cual alimentamos nuestro espíritu hasta que el Señor venga, es el mensaje que tú y yo debemos de seguir compartiendo. ¿Cuántas personas conoces que han sido contagiadas por el coronavirus? ¿Cuántos familiares de personas conoces que han fallecido? Es allí, mi hermano, donde Dios quiere que cumplas tu llamado. Es allí donde tenemos que demostrar que no hemos caído en la levadura de ese tiempo tan triste. No solo estamos hablando de la realidad de la historia, estamos hablando de la guerra espiritual que hasta el día de hoy Satanás sigue emprendiendo en contra de nuestro corazón. Yo les animo, mis hermanos, a tener un corazón sensible a las personas. Tenemos que seguir compartiendo nuestra fe. La iglesia no está detenida, mis hermanos. Eso es un error. Pensar que el templo es la iglesia. La iglesia sigue viva y debemos de mantenernos fieles. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Aunque hoy vimos mucha historia, es mi deseo que en el corazón de cada uno de nosotros entendamos el principio bíblico detrás de todos los errores que se cometieron en ese tiempo. Y de alguna forma, Padre, nosotros caemos en esos mismos errores cuando pensamos como personas, como no líderes, más bien, como no pastores, pensamos que la responsabilidad cae en los pastores. Y esa es una doctrina que viene de Jezabel. Es un error, Señor, que tú quieres quitar de los corazones. No permitas que nuestra iglesia caiga en ese pecado. Ayúdanos, Padre, para que cada uno de mis hermanos, de forma sencilla, que ya han sido instruidos en las verdades básicas, puedan compartir su fe. Señor, saliendo de esta pandemia, si es que salimos antes del arrebatamiento, se tiene que ver cómo tú trabajaste en el corazón de cada uno de los miembros de la iglesia y de aquellas personas que están siendo tratadas por ti en esta situación. Ayúdanos, Padre, a mantenernos fieles y a aprender de la historia. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Y pues bueno, como lo dije, hermanos, creo que tenemos que ir poniendo en práctica nuestra vida cristiana. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, pero lo que sí sabemos es que Dios nos ha dado a nosotros su palabra, su salvación, su Espíritu Santo. Así que no hay ningún pretexto porque Dios no está preso, ni su palabra ni tú. Quizás como iglesia tenemos que guardar distancia, pero eso no quiere decir que tú y yo nos quedemos detenidos sin poder compartir el amor. Hay muchos medios. Puedes compartir estos mensajes de esperanza. Puedes compartir tu testimonio a través de WhatsApp, algún pensamiento, algún versículo. No dejemos, hermanos, de seguir pendientes del amor que Dios quiere que prodiguemos hacia las personas. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Y pues bueno, también en los grupos cerrados que tenemos en WhatsApp o en Messenger para seguir en contacto y alimentándonos de su palabra. Bendiciones, mis hermanos. Que tengan una excelente semana y sigamos orando para que estos contagios estén bajando. Hasta luego.